Bueno, este es un intento de un concepto nuevo y sobre todo de hacer videos más cortos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a estar intentando responder a la pregunta sobre si Thunder Dragon Colossus debería de seguir prohibido o podría volver al juego. De eso se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse miembros del canal. Gracias a personas como el señor Bobbio, el señor Gastón o el señor Juan Cruz Avilazati es que estos videos son posibles. Así que si estén sus posibilidades, consideren apoyarme para que estos videos continúen. Muy bien, vamos directamente a la carta. Thunder Dragon Colossus es un monstruo de oscuridad de nivel 8 de tipo trueno. Es un monstruo de fusión. Pide como materiales un Thunder Dragon y un monstruo tipo trueno. Debe ser invocado por fusión o invocado de forma especial el turno que un efecto de monstruo tipo trueno fue activado en mano al tributar un monstruo trueno que no sea de fusión, y para esto no usamos polimerización. Cartas no se pueden añadir desde el main deck del oponente a su mano excepto al robarlas, y si esta carta fuera a ser destruida por efecto o por batalla, podemos remover un monstruo tipo trueno desde el cementerio en su lugar. Este efecto no es una vez por turno. Colossus apareció para nosotros TCG a finales de 2018 en el set de Soul Fusion, y era la piedra angular para su estrategia, y desde su aparición hasta su prohibición en enero de 2020 fue lo que mantuvo esta estrategia como una de las mejores que tuvimos en ese tiempo. Incluso en ese tiempo solamente tuvimos 4 decks relevantes. Este tiempo incluso recibió el nombre de formato eterno, del cual incluso tenemos un pequeño video en el cual acabamos explicando cuáles eran los mejores decks y qué sucedió en ese periodo de tiempo. Entonces Colossus es la mejor carta de su deck y hay muchísimo que lo respalda. Lo primero es que a pesar de que es un monstruo de fusión, técnicamente es un monstruo de Link 1. El poder activar el efecto de un monstruo tipo trueno y poder tener un monstruo tipo trueno que no sea de fusión en campo es tan fácil como respirar cuando se están utilizando las cartas de los Thunder Dragon. Y esto no acabó ayudando el hecho de que no era una vez por turno, así que se podían poner desde 1 a 3, incluso muchos más si tenían acceso a algún efecto de reciclaje para poderlos estar utilizando de la mejor forma posible. Esto usualmente era dejar 2 o 3 de exactamente el mismo efecto. Esto hacía muy difícil que se pudieran acabar destruyendo o quitando de campo, o incluso se podían aprovechar sus cuerpos para poder acceder a algunas otras jugadas. A esto no le ayudaron algunos otros factores, como el hecho de que tenemos que tributar un monstruo en campo, aspecto que algunas cartas como Diablosis pudieron ser excelentes compañeros en crimen, y esto considerando lo que vimos para 2019. En 4 años se han entregado muchas más cartas y que esto solo se hace más potente. El efecto tipo Mistake para no dejar que las cartas se pudieran añadir desde el deck a la mano es mucho de lo que le hizo una carta tan potente. Muchas estrategias, si no pueden estar haciendo, simplemente no pueden jugar, como lo acaban siendo estrategias de rituales, que necesitan demasiadas piezas para poder lograrlo. Hay ciertos decks que no tienen tantas problemáticas porque pueden estar mandando las piezas al cementerio, pueden traerlas directamente, y conforme más ha pasado el tiempo y un poco antes incluso de la aparición de Colossus, cada vez tenemos más de estos efectos, pero esto es mucho de lo que lo hizo tan prolífico. Muchísimas estrategias tenían formas de poder quitar a Colossus, pero el no poder buscar estas era lo que hacía los juegos letales. Y por último, su protección es lo que hacía que este monstruo fuera infame. Tenemos muchísimos otros monstruos tipo Floodgate en el juego, pero todos son absolutamente vulnerables o tienen cierta protección de la cual se puede jugar alrededor. Para su estrategia hogar, poner monstruos tipo trueno en cementerio era excesivamente simple, y no importa cuántos efectos se tuvieran, era casi imposible poderle pasar encima a este. Si jugaron en ese tiempo es más que obvio porque esta carta está prohibida, pero si no es así, de nuevo revisen el video del formato eterno para poderlo entender. Desde que esta carta fue prohibida han pasado ya 4 años, así que surge la duda, ¿puede o no volver? Vamos a revisar los motivos. El primero de los puntos a favor es que si regresa Colossus, Thunder Dragon como estrategia se vuelve jugable. Acabó teniendo exactamente el mismo destino que algunas otras estrategias que cuando recibieron golpes a sus cartas más potentes y significativas, casos como Spiral o recientemente de Kashtira, estas estrategias desaparecieron por completo. Y considerando lo dominante, lo popular, la reimpresión que tuvo en la Megalata de ese año, muchísimas personas tuvieron o tienen Thunder Dragon, y sería fantástico que todos estos jugadores pudieran tener de nuevo la carta en sus manos para poder estar revitalizando esta estrategia, tal y como lo vimos con este formato con lo que es Orcust. Fuera de su deck hogar, Thunder Dragon Colossus deja mucho que desear. Si bien todavía sí hay muchas cartas que hacen excesivamente simple el poder invocarlo, como lo acaba haciendo el Thunder Dragon original o más específicamente Nemesis Corridor, esto simplemente le daría protección una vez, lo cual no acaba siendo nada impresionante, o no cuando lo acabamos comparando con su deck hogar, que es prácticamente imposible en que se pueda acabar destruyendo, y es mucho más fácil destruir este monstruo 2 veces a lo que teníamos en esos tiempos en el que con 5 o 6 destrucciones no iba a suceder nada, e incluso mucho peor, esto iba a generar ventaja. Lo siguiente es que Thunder Dragon Colossus es una carta opresiva cuando se está yendo primero, pero cuando se está yendo segundo deja mucho que desear. Es un monstruo de nivel 8, puede poner mucho ataque rápidamente en campo, pero en sí no es algo espectacular o no es una carta que quisiéramos estar llevando, y hay muchísimas cartas muy potentes que tenemos en el juego
juego que debido a esta falta de flexibilidad de ser útil cuando estamos yendo primero y o segundos, sobre todo en el primer juego que no sabemos qué va a acabar sucediendo, son cartas que se optan por no utilizar y esto le acabaría pasando a Thunder Dragon Colossus. Siguiendo con este mismo punto, esta carta requiere espacio en el main y en el extra deck, así que no cualquier estrategia se puede permitir esto, sea porque los monstruos en main deck son demasiado específicos para poder estar accediendo a un monstruo de extra deck y porque el monstruo de extra deck es muy específico a que podamos utilizar las cartas de main deck. No acaba siendo algo tan genérico o útil como cuando estamos viendo monstruos de Link 2 o Link 3 que prácticamente cualquier deck puede alcanzar. Hoy en día no permitir que el oponente agregue cartas del deck a la mano sigue siendo tan letal como en ese tiempo, pero conforme más pasa el tiempo cada vez se tienen muchas más formas de poder jugar alrededor de esto mismo. Tenemos actualmente muchas cartas que dan la opción de poder añadir a la mano o tirar al cementerio, traer directamente al campo o incluso tienen efectos potentes para poder resolver problemas y luego poder estar generando búsquedas. Otro elemento es que tenemos otros dos formatos actuales siendo el de OCG y el de Master Duel, en el cual Thunder Dragon Colossus está limitado pero realmente no acaba siendo una carta que pueda definir un formato. Sí acaba siendo bastante opresivo de nuevo cuando se está juntando con muchas otras cartas y es uno de los puntos en contra que vamos a cubrir más adelante, pero estos formatos lo han tenido legal y al día de hoy no acaba siendo una carta opresiva, ni siquiera es una carta que entre o salga de los formatos porque tan fácil es poder usarla. Lo siguiente es que se tiene la idea de que si sale de las prohibidas va a desbalancear mucho el juego, pero durante los últimos 2 años y medio hemos visto una impresionante cantidad de cartas que vuelven al juego que en su tiempo fueron infames, impensables que pudieran salir de la lista y hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Tenemos ejemplos de muchas cartas incluso de hace muchos años, cartas como Monster Reborn, Harpy's Feather Duster, Raigeki, Pot of Avarice, cartas que técnicamente no tuvieron que haber salido e incluso son cartas que muchas se consideran malas y mucho más reciente la salida de los Dragon Rulers, infames por su potencia en ese periodo de tiempo pero que hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. Y por último, la diferencia más significativa es que para ese momento de juego cuando Thunder Dragon Colossus estaba legal y apareció para el juego, realmente no había muchas cartas o no había muchos efectos para poder estar jugando sobre este, y de haberlo teníamos esa gran problemática de que se podían poner 2 o 3 copias en campo dando muy pocos resultados o haciendo que se dependiera de cartas demasiado específicas, cartas que ni siquiera tendrían que ir de forma natural en muchas estrategias. Antes de que Colossus se fuera prohibido, aparecieron muchas cartas para poder lidiar con esto, Nibiru de Primal Being, Dark Ruler No More, pero incluso desde que se fue prohibido han pasado 4 años y tenemos una impresionante cantidad de cartas para poder estar solucionando este problema. Incluso muchos de los argumentos de estos tipos de cartas como Infinite Impermanence era que eran bastante costosas para su tiempo, pero hoy en día incluso esta carta ya fue reimpresa en el Rarity Collection, ya tuvo varias reimpresiones, así que prácticamente cualquier jugador tiene múltiples formas de obtener cartas para poder estar solucionando este problema. Si quieren un paralelo de esto tenemos al Red Eyes Dark Dragon. Cuando apareció para OCG fue una carta infame, fue una carta invencible. Hasta el día de hoy Dragon sigue prohibida para lo que es OCG y Master Duel, pero para nuestro lado del juego, para el momento en el cual llega, ya tenemos muchas mejores cartas para poder lidiar con esto y básicamente cualquier estrategia, o mejor dicho cualquier buen side deck, es un monstruo que se pueden estar llevando fácilmente. Sí, todavía son monstruos jefes increíbles que les pueden estar regalando victorias que no merecen, pero básicamente cualquier deck bien construido o incluso con tanta diversidad de cartas, es muy difícil considerar que estos van a ser monstruos que en cuanto toquen el campo les van a dar la victoria. Para los puntos en contra, el hecho de que técnicamente sea un Link 1 le da la máxima facilidad para poderlo poner en campo, y el hecho de limitar las búsquedas es algo excesivamente problemático. Incluso al momento de estar haciendo este video, estamos en las vísperas del lanzamiento del Maze of Millennia y se está entregando Bonfire, el buscador para cartas tipo Pyro, y esta carta ha desatado una increíble problemática por el precio, por lo que es el producto. Pero es una carta que al final del día acaba buscando un monstruo, y si tuviéramos la facilidad de poder estar accediendo a Colossus o este tipo de efectos, esto ni siquiera tendría que ser un debate en primer lugar. Otro aspecto es que limita demasiado el diseño de cartas a futuro, y hemos visto esto en muchas ocasiones. Cartas que se tienen que estar yendo prohibidas por cuánto pueden acabar haciendo o explotando en el juego. Un caso reciente tuvimos a Predaplant Berta Anaconda. Poder utilizar básicamente cualquier carta que dijera polimerización o fusión le dio una versatilidad tan amplia que simplemente se tuvo que estar yendo prohibida. También tenemos algunas otras cartas en el juego que solamente están esperando a obtener los complementos para poderse hacer cartas problemáticas, como lo vimos con Adamancipator y Block Dragon, pero lo que tenemos con Thunder Dragon Colossus es incluso algo que se puede palpar. El último año tuvimos una estrategia bastante competitiva de tipo trueno, siendo los Sprite, y estos no activan en mano precisamente porque hubiera sido increíblemente fácil para poder estar utilizando a Colossus. Esto no fue una casualidad, fue una consecuencia. Otro problema de Thunder Dragon Colossus es que ya explicamos que no acaba siendo invencible. Sí, la destrucción es
algo que pocas veces le llega a afectar, pero básicamente todos los demás elementos del juego le acaban haciendo daño. Se puede seleccionar, poner boca abajo, regresar a la mano, devolver al deck, remover boca abajo, poner como una magia o trampa, robar o incluso forzar su destrucción a través de estar removiendo las cartas desde el cementerio. Pero la gran problemática es que Thunder Dragon Colossus rara vez se encontraba solo. Si el campo promedio que proponía Thunder Dragon fuera lo que nos fuéramos a enfrentar siendo Titán y Colossus, es decir, destrucción sin seleccionar y no poder buscar, sería muy fácil de poder conllevar estos juegos, pero usualmente Colossus se encontraba protegido por muchísimas otras cartas, como negadores múltiples, cartas que pueden condicionar, y si encima agregamos el efecto de no poder buscar, era muy difícil solucionar estos juegos. El último punto en contra, pero que es la gran diferencia de lo que tenemos con esta carta, es que resalta demasiado porque este monstruo Floodgate tiene protección. Y eso es algo que básicamente ninguna otra carta tiene. Tenemos muchísimos monstruos de tipo Floodgate en el juego, monstruos que están legales, monstruos que estuvieron prohibidos, que hoy en día están prohibidos, pero que son absolutamente vulnerables a prácticamente todo lo que ofrece el juego. Esa pequeña protección a destrucción que ofrece Colossus se puede ver como algo menor, e incluso fue un punto que mencioné a favor, pero hay muchísimas estrategias que tienen que gastar demasiados recursos solo para poder intentarlo una vez, y el hecho de que esto se pueda lograr, de que se pueda proteger, es mucho de lo que acaba dando las victorias injustas. Para otros dos puntos interesantes a señalar, si fuera el caso de que Thunder Dragon Colossus fuera a salir de la lista, ¿se intercambiaría con alguna otra carta? Hemos visto en muchos puntos del juego que cuando una carta se va prohibida o cuando una carta sale, se acaba intercambiando con alguna otra carta porque ciertas cartas simplemente no pueden coexistir. Muchos jugadores consideran que Nemesis Corridor se tendría que estar yendo prohibida para que Colossus pueda ser una carta mucho más justa, y tiene sentido. Corridor se puede estar buscando con otras cartas como Nemesis Flag o Cupid Peach, pero la cuestión sería sobre si los jugadores elegirían estar utilizando estas cartas un tanto más incómodas para poder tener acceso mucho más fácil a estas cartas, añadiendo cartas que técnicamente no van a hacer nada en la mayoría de los juegos, solamente por la posibilidad de poder estar jugando a Colossus. Y lo otro, y que pone un tanto de presión, es que las demás estrategias con las cuales compartió el juego competitivo en el formato eterno en 2019 ya están legales para el juego, e incluso dos están a máximo poder y con nuevo soporte. Estamos todavía a la espera de ver qué tan prolífico va a acabar siendo Orcust, pero esto acaba siendo una gran diferencia. Son estrategias que en su momento fueron impresionantes, que fueron la cima del meta, y para lo que tenemos hoy en día para los combos y las capacidades, simplemente no se siente que un efecto adicional o que una carta tan condicionada sea lo suficientemente potente como para todavía estar en la lista. Como conclusión, en lo personal, para mí la aparición de Thunder Dragon Colossus fue algo que aceleró demasiado el juego. Esto exigió que las cartas que fueran entregadas para ese punto del juego y muchas cartas que viéramos a futuro pudieran estar jugando alrededor de no poder estar buscando, y este es un punto que vimos incluso desde antes de la entrega de Colossus, pero que cada vez se acaba siendo mucho más marcado. Muchas más estrategias pueden estar trayendo directamente al campo, mandar al cementerio, destruir, acomodar, algo para no estar agregando las cartas, para no ser vulnerables a cartas como Ash Blossom, Drone and Lockbird y casi por extensión a Thunder Dragon Colossus. Pero evidentemente el estar poniendo una carta en la cima del meta acabó obligando a que muchas de las cartas, muchas de las estrategias más potentes que fueran entregadas a futuro tuvieran esta característica. También en lo personal no disfrutaba de jugar contra Thunder Dragon porque la mayoría de estrategias que juego buscan muchísimo. Son muy vulnerables estrategias como Drone and Lockbird, y Colossus ni siquiera permite dar esa primera búsqueda, así que no es una carta que me simpatice mucho. No obstante, considerando todo lo que ha sucedido y cómo ha avanzado el juego durante los últimos 4 años, no se siente como que Colossus pueda estar desbalanceando el juego y básicamente podría salir. Esto incluso acabaría recompensando o castigando a los jugadores que están utilizando estrategias demasiado cerradas o el poder estar teniendo un side deck decente para poderse llevar este monstruo. Y aun cuando es muy frustrante el estar perdiendo contra este tipo de cartas, tampoco se pueden estar ganando todos los duelos. Lo único que no debería de estar en duda es que si esta carta llegara a salir de la lista, tendría que estar limitada, tendría que estar solamente a una copia. Lidiar contra un Thunder Dragon Colossus realmente no es algo imposible, pero estar a 2 o más copias ya daba estos fenómenos en los cuales incluso se podían aprovechar los cuerpos para algunas otras jugadas, o simplemente el estar garantizando que si se puede perder uno o incluso dos, todavía va a estar una copia adicional para poder estar condicionando al oponente y poder estar regalando victorias que no se tendrían que merecer en primer lugar. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto, y para ustedes, ¿Thunder Dragon Colossus tendría que seguir prohibido o podría estar legal a una copia? Si estuviera legal, jugarían a Corridor o algún grupo de cartas para poderlo estar invocando en su deck, y si hizo falta algún argumento importante para complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.